Buenos días, amados hermanos. Es un honor para mí poder estar aquí acompañándoles. La Iglesia Salvación y Vida Eterna de Barranquilla les envía saludos. De verdad que ha sido un momento de gran alegría poder compartir con todos vosotros. Hoy vamos a exponer un sermón sobre la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Permítanme orar para dar inicio. Bendito Dios, sabemos que tú eres bueno, soberano, Señor, y que tú eres misericordioso con tu pueblo, Señor, y también que eres un Rey justo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes a ver en tu palabra el llamado que tú nos haces a perseverar en el amor, Señor, y en las buenas obras, y nuestra esperanza eterna en tu venida, Señor, en tu regreso, y que nos ayudes, Señor, a cada día cobrar ánimo y fortaleza para perseverar en la esperanza a la que tú nos has llamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer el texto de Santiago, capítulo 5, de los versículos del 7 al 11, en la versión de la Reina Valera actualizada. De pronto si ven alguna diferencia. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuréis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay un antiguo himno de William Cowper que quiero que recordemos. Dice: no juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Sobre el tema de la impaciencia, el pastor John Piper comenta: la impaciencia es una forma de incredulidad. Es lo que sentimos cuando comenzamos a dudar de la sabiduría de los tiempos de Dios o de la bondad de su dirección. Vuelvo a leerlo, dice: la paciencia es una forma de incredulidad. La impaciencia, es lo que sentimos cuando comenzamos a dudar de la sabiduría de los tiempos de Dios o de la bondad de su dirección. La exhortación de Santiago es a ser pacientes y a perseverar hasta la venida del Señor. En el himno nos dice Cooper que debemos confiar en esa soberanía misteriosa, porque sus designios siempre son sabios para con nosotros. Aunque nosotros no entendamos su sabiduría y la bondad de sus planes, siempre debemos confiar. Una de las formas como se manifiesta en nuestros corazones la insensatez de la incredulidad y de la impaciencia es en la ciega murmuración, como lo advierte la carta de Santiago. Hoy hablaremos entonces de tres virtudes esenciales de la vida del creyente: la paciencia, la perseverancia y la esperanza.
tres virtudes que son importantes en la vida de nuestra fe. Comenzamos a comentar que la paciencia es en primer lugar un atributo de Dios. ¿Acuerdan cuando en el Éxodo dice que Dios en su infinita bondad, cuando aparece a Moisés, le dice el Señor clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia? De tal forma que hoy nosotros estamos aquí vivos porque el Señor fue paciente y misericordioso. Y eso lo vuelve a reiterar el texto de Santiago, dice el Señor clemente y misericordioso. Esta paciencia de Dios tiene su fuente en su amor, radica en sus atributos y pertenece a su ser, y nos es concedida a nosotros por la gracia de Él. Cuando hablamos aquí de la paciencia, tenemos en cuenta la paciencia del Señor, pero aquí estamos también trabajando sobre el tema de la paciencia que nosotros debemos tener unos con otros en nuestro proceso de santificación. También entendemos que la paciencia como don de Dios nos es comunicado a nosotros, sus hijos, por medio de su Espíritu Santo, de tal forma que en Gálatas 5:22 se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paciencia. No estamos hablando entonces de un sentimiento natural, sino de un don que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente. Es un fruto de la gracia de Dios, un fruto que surge, como dice Santiago, después de que el Señor ha labrado la tierra de nuestros corazones, sembrado el amor y por medio de la obra del Espíritu Santo se produce ese fruto maravilloso de la paciencia. Es por medio de la obra interna del Espíritu Santo. Pero dada nuestra naturaleza pecaminosa, siempre será doloroso cuando el Señor comienza a arar nuestros corazones para que se produzca el fruto apacible de la paciencia, como lo diría Santiago. Siempre es doloroso cuando el Señor comienza a trabajar en nuestros corazones para moldear esos aspectos de carácter que se oponen a que nosotros reflejemos en nuestras vidas el carácter de Cristo. Santiago, en el mismo capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos habla de en qué contexto debemos tener esa paciencia de la que al final de la carta termina recordando. Noten la unidad de la carta. Estamos en el capítulo 5, que es el que vamos a desarrollar, pero desde el principio de la carta, ya Santiago viene insistiendo en la necesidad de la paciencia. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso él va a poner el ejemplo de Job y el ejemplo de los profetas que murieron también. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero la forma como el Señor cultiva ese fruto en nosotros, sus hijos, es por medio de la prueba. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Para que seáis perfectos. O en otros términos, para que seáis santificados, para que seáis santos, cabales, con dominio propio, llenos de una conciencia de que estamos siendo transformados por la obra de Cristo, sin que os falte cosa alguna. Entendemos ahora entonces que el Señor busca formar nuestro carácter semejante al suyo, y debemos aprender a ver los medios que Él utiliza para hacer eso con ojos diferentes, para no entrar en murmuración.
El contexto del libro de Santiago lo podemos apreciar muy rápidamente, viendo que habían una gran cantidad de situaciones que podían dar origen a esta práctica de la murmuración y del conflicto entre hermanos, y que la carta comienza a corregir. Vemos que los ricos explotaban y oprimían a los pobres. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Los pobres eran incluso discriminados en la misma iglesia. Decían, si entra un rico le dice siéntate aquí, si entra un pobre busca dónde sentarte por allá en el piso. Santiago habla de guerras y conflictos en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Por estos motivos instruye a los pobres, a los maltratados, a los despreciados, a los que sufren, mostrándoles la actitud que deben tener en medio de esa prueba, de esa persecución, de ese sufrimiento. Así que el tema de la instrucción es cómo ser pacientes, perseverantes en medio del sufrimiento. Santiago desde el comienzo de su carta dice, tened por cierto que atravesaréis por diversas pruebas. Así que el primer aspecto sobre cómo afrontar el tema del dolor, del sufrimiento y de la impaciencia y el deseo de murmuración que todas estas situaciones producen, es que como seres humanos que vivimos en un mundo caído, debemos tener la certeza de que sufriremos. Yo sé que esto no se parece mucho al mensaje que muchas veces se escucha de que tranquilo, que todo estará bien, porque la Biblia dice completamente lo contrario. La Biblia dice en el mismo Santiago, capítulo 5, versículo 10, tenemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y creo que no es necesario hacer la lista de cómo murieron todos los profetas. Unos apedreados, otros aserrados, otros perseguidos. Y también nos recuerda, dice, también hemos visto la paciencia, y la palabra griega se puede traducir por paciencia o por perseverancia. Así que también estamos hablando de la perseverancia. Ya en el mismo Job nos enseñó en el capítulo 5, versículo 7, quiero que lo leamos. Job capítulo 5, versículo 7. Porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Después de todo su proceso, la conclusión de Job es, debemos tener la certeza de que mientras vivamos en un mundo caído, tendremos aflicciones. Y Job hace una comparación que es de la esfera de la naturaleza. Él dice, así como las chispas vuelan hacia arriba, como eso se produce de forma natural, así también el hombre nace para la aflicción. Es parte de nuestra vida en este mundo caído. Nuestro Señor también nos habla de la certeza del sufrimiento cuando en el capítulo 16 del Evangelio de Juan nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo también nos habla de esa certeza cuando en el capítulo 14, versículo 22 del libro de los Hechos nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también Pablo llama a su amado hijo Timoteo a sufrir por el Evangelio. Entonces, el creyente no debe extrañarse cuando sufre persecución y padecimiento en esta tierra. ¿Por qué? Porque hace parte de los efectos de vivir en un mundo caído.
Santiago es consciente de que los discípulos pueden reaccionar a estas situaciones de modos inadecuados que terminen complicando y que terminen en conductas pecaminosas. Y él les instruye y les hace un llamado a la paciencia y a que perseveren esperando en el Señor. La raíz de esta actitud paciente no es simplemente un ignorar la realidad del sufrimiento del tiempo presente, sino comparar el tiempo presente con la esperanza venidera que ha de manifestarse. Por eso Santiago vemos que en este pequeño fragmento dice que la paciencia es el fruto de la esperanza en la segunda venida. Leámoslo con cuidado. El versículo 7 nos dice, de entrada dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Eso que nos implica el tema de la perseverancia, dice, es pacientes desde hoy, perseverando en esa paciencia hasta que el Señor vuelva. Pero la enseñanza de la segunda venida nos introduce el tema de esa paciencia tiene base en una esperanza, y esa esperanza es la esperanza de la segunda venida, donde todo dolor, toda lágrima el Señor Él mismo enjugará. En el versículo 8 vuelve a repetir: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nos conecta enseguida. Esperen, pero no es un esperar de la nada, y no es una esperanza sin sentido, sin propósito, sin realidad, sino esperen a aquel que ya vino y obró la redención y que ha prometido volver por segunda vez. Dice: fortaleced vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y esa es la esperanza del cristiano. No una esperanza temporal, sino una esperanza eterna, que ha de venir de los cielos. Y el versículo 9 vuelve a introducirnos el tema de la esperanza, uniéndolo al tema del juicio que se efectuará en la segunda venida. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. ¿Se acuerdan de lo que significa esa imagen de las puertas en el Antiguo Testamento? Recuerdan que las puertas era el lugar donde se administraba justicia. Se iba a las puertas de las ciudades cuando se reclamaba justicia. Y lo que Santiago está haciendo es usando esa imagen que el pueblo tenía, diciéndole: el Señor ya está a las puertas. Es decir, el Señor está a punto de abrir su justicia para todos y de traer ante sí a todos aquellos que han cometido injusticia. La esperanza en este caso tiene un fundamento sobrenatural, y es la segunda venida. Esta esperanza, si recordamos, es la esperanza de los oprimidos. Todos nosotros de alguna manera hemos sufrido, y el Señor promete que ese sufrimiento será juzgado. Y como lo dice 2 de Timoteo 4, capítulo 8, versículo 7, dice: la corona de la justicia que recibiremos cuando seamos juzgados. Romanos hace un contraste igual al que hace Santiago cuando dice en el capítulo 8, versículo 18: pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando el Señor vuelva. Nuestra fe ha de ser sometida a prueba
por la aflicción, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Para enseñarnos a esperar con paciencia la venida del Señor, Santiago señala el ejemplo de las lluvias y el ejemplo de los santos que antes de nosotros han sufrido. Santiago dice que la paciencia es el resultado de confiar en el justo juicio de Dios. De ahí surge la paciencia del creyente. La paciencia es una confianza en el justo juicio de Dios. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No os quejéis, porque el Señor ha visto vuestras aflicciones y el Señor hará justicia antes de que el mundo incluso pueda pensar y darse cuenta. Amén. Tener paciencia hasta la venida del Señor declara nuestra confianza en que Dios es justo, misericordioso, que es compasivo y misericordioso. Tener confianza en la venida del Señor es el antídoto contra el deseo de murmurar y de quejarse unos contra otros y contra la tentación de vengarnos, sino dar lugar al juicio de Dios, como Pablo instruye al pueblo en Romanos. Dice: no os venguéis vosotros mismos, dice, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y el mismo Santiago dice: porque la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Ningún castigo temporal será proporcional al juicio eterno que Dios hará con aquellos impíos que han cometido todo lo que describe el texto de Santiago. Así que esperemos y confiemos en la justicia divina que hará una venganza a favor de su pueblo. Pero mientras eso sucede, ¿cuál es la actitud que nosotros como pueblo de Dios debemos tomar? Evitar la murmuración. Dice: no os quejéis unos contra otros. Ya hemos dicho que la impaciencia es una manifestación de ese remanente de pecado en nosotros. Es ese remanente de nuestra incredulidad que duda de la sabiduría, de la bondad de los tiempos del Señor. Señor, yo sé que tú vienes, pero en mi reloj ya te estás tardando. Ya este asunto debió haberse solucionado. Yo esperaba que ya hubieras condenado, hecho justicia. Esa actitud de murmuración casi siempre tiene la raíz de que nosotros creemos que conocemos mejor los tiempos que el mismo Señor, y que el Señor está tardando en hacer cosas que de seguro ya nosotros hace rato hubiéramos hecho. Y esa es una forma de incredulidad en la sabiduría de cómo Dios administra los tiempos para su gloria. Y a eso lleva a Santiago a pensar a los hermanos: esperen. Y ahí es donde vemos lo difícil que es el tema. Porque si se dijera: esperen hasta pasado mañana, todo el mundo dice: bueno, 48 horas, sabemos lo que va a pasar en 48 horas. Pero aquí está diciendo: esperen, y todo el mundo pregunta: bueno, ¿y hasta cuándo esperamos? Hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo viene? El día y la hora, nadie lo sabe. Y ahí viene la impaciencia, el deseo de controlar, de conocer, de manipular. ¿Y por qué no viene antes, no? Y entonces comienza el corazón a dar lugar a la queja. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y esto, y lo otro. Y comienza la murmuración
y comienza esa actitud de amargura de nuestros corazones, no solo a contaminar nuestros corazones, sino también que comienza a renegar de la providencia de Dios, a renegar de la soberanía de Dios, e involucramos al resto en nuestras quejas y en nuestras murmuraciones. Y esa es la actitud que Santiago le dice a los hermanos que deben evitar. Dice, no comiencen a murmurar el uno contra el otro. Debemos tener cuidado de en medio de las aflicciones, no dejar que se cultive en nuestra vida un corazón amargado, resentido, que después se va a manifestar en contaminar a otros. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos en el capítulo 12, el versículo 15? Hermanos, no dejéis que ninguna raíz de amargura primero brota en nuestros corazones y después que contamina a otros cuando nosotros contagiamos esa desesperanza y decepción que olvida la realidad de la justicia eterna de Dios en su tiempo. Ahora, puedes estarte preguntando, entonces, ¿no puedo expresar mis inquietudes, mis dudas, mis temores? No estoy hablando de eso, hermano, porque de ser así, no tuviéramos los salmos, donde David expresaba al Señor su angustia, su dolor, su desesperación, y preguntaba al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué no haces justicia? Señor, no te veo en mi vida. Padre, mira la situación en la que estoy. Pero esas quejas, si pudiéramos llamarlo así, David las presentaba ante el Señor, delante de aquel quien debía escucharlas, y evidentemente lo hacía en un lenguaje completamente reverente y reconociendo la sabiduría del Señor. No estoy diciendo que usted no pueda expresar su dolor. Tenemos un libro completo de la Biblia que se dedica a lamentaciones, donde el pueblo, frente a la destrucción de Jerusalén, comienza el profeta a decir cómo ha caído tu ciudad, cómo ha sido profanada la Virgen, cómo tu templo ha sido destruido. Y comienza a clamar al Señor, Señor, ¿hasta cuándo será esto? Pero el Señor nos dice, espera, vengo en breve y mi galardón conmigo. Mientras esperamos, procuremos no dañar el corazón de nuestros hermanos con una queja que refleje nuestra incredulidad, nuestra impaciencia, nuestro enojo, nuestra ira. No, vamos a la presencia del Señor y ponemos en práctica en lugar de eso lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa es una actitud muy distinta a la murmuración. Vamos y confesamos delante del Señor, y vamos y confesamos y hablamos con otro hermano para que el Señor nos ayude y seamos sanados. La actitud que recalca Santiago, en la que no debemos caer, es aquella de atribuirle injusticia o despropósito a Dios, como lo hizo la mujer de Job o los amigos. Maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Calla, como una necia has hablado. Y era Job el que estaba sufriendo. Y era él el que había sido el objeto de todos los eventos desastrosos. Y él dice, ¿acaso tú no sabes? Venimos a este mundo a sufrir. Así como del fuego brotan chispas, así el hombre nace para la aflicción. Hasta este momento no lo había experimentado, pero tenía la certeza de que este día algún día llegaría. Y ahora
hay que afrontarlo con la paciencia del Señor, esperando y confiando. De aquí vemos que la paciencia es fruto de confiar en la soberanía de Dios. ¿Cómo lo expresa el texto? Mirad cómo el labrador espera. Esperanza, paciencia. El fruto precioso de la tierra. En Israel llovía 2 veces al año. Había principalmente 2 estaciones de lluvia. Si las lluvias tempranas se demoraban un poco, el cultivo se perdía. Si las lluvias tardías no llegaban a su tiempo, el cultivo se perdía. Pero ¿qué podía hacer el labrador? Lo que era su responsabilidad. ¿Qué hacía él? Araba la tierra, ponía la semilla y de ahí en adelante él no podía controlar la lluvia. Y tampoco sabía cómo se daba el proceso debajo de la tierra. Ahí hay 2 misterios. El labrador simplemente ponía ahí su semilla y de ahí en adelante no podía hacer nada para adelantar ni retrasar ese desarrollo de esa semilla ahí plantada. Cualquiera de nosotros buscaría la manera de controlar ese desarrollo. Y eso es lo que es la impaciencia, querer controlar aquellas cosas que no podemos controlar. El labrador tiene que cumplir con su responsabilidad. Nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad, pero no exceder los límites de ella, pretendiendo nosotros tener el control soberano que solo le pertenece a Dios. Mire, hay un solo Dios y no es ninguno de nosotros. No somos ninguno de nosotros los que controlamos el tiempo. Y en este caso, el tiempo de la lluvia es una metáfora para que el labrador simplemente diga: he hecho lo que era mi responsabilidad hacer. Aunque nos cueste mucho trabajo, el labrador simplemente tenía que sentarse a esperar que lloviera a su tiempo. Eso para nosotros, acostumbrados a la inmediatez, es algo bastante catastrófico. No esperamos ni 5 minutos algo y ya estamos refunfuñando, gritando, pataleando, esto no sirve, en fin, renegando, murmurando, insultando, y todo un conjunto de pecados que nacen como el fruto de la impaciencia de nuestros corazones, es decir, de nuestra incredulidad en la sabiduría de Dios. Ayer poníamos el ejemplo con relación a la lluvia. ¿Cuántos de nosotros cuando llueve y de alguna manera nuestros planes se ven cambiados por un acto de la soberanía de Dios, murmuramos? ¿Por qué precisamente tenían que llover hoy, el día que yo estoy en la playa? Otro día no podía llover, perdí mi dinero, y comienza el uno a recriminar: viste, yo te dije que hoy no era. Y comienza toda una dinámica profundamente pecaminosa y que nosotros creemos que es normal, de quejarnos unos contra otros. ¿Fue tu culpa? No, fue tu culpa. Comienza a involucrarse a todo el resto. No, en ese momento es increíble nuestra incredulidad. A todos se nos olvida que el Señor es el que da la lluvia del cielo. Y que ese acto es un acto de bondad de Dios, pero nosotros no lo vemos así, sino que me amargó el día porque no pude hacer lo que yo había planeado hacer. Y resulta que mis planes eran mejores que la lluvia. En pocas palabras, lo que yo tenía planeado es mejor que lo que Dios tenía planeado. Esa es una forma de desconfianza en el Señor.
Es la negación del final de este versículo. ¿No habéis visto el resultado del proceder del Señor? El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Otras traducciones dicen, ¿no habéis visto el fin o el propósito? La palabra fin ahí no es de terminación, es de telos, es de propósito. Y se refiere en el contexto de Job. Dice, ¿no habéis visto el propósito del Señor? ¿Sabes cuál era el propósito del Señor en todo lo que Job sufrió? Que al final Job pudiera decir, Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y Job puede declarar su fe en la resurrección. Dice, yo sé que con estos ojos he de ver al Señor. Donde ya Job decía, aunque este cuerpo se desgaste, yo sé que con estos ojos he de ver al Señor y entenderé que su propósito era compasión y misericordia, a pesar de todo eso. En la espera del labrador se ilustra la responsabilidad humana, labrar la tierra, pero también se ilustra la soberanía providencial del Señor, esperar las lluvias. Hay cosas que pertenecen a nuestra responsabilidad. Hay una oración que me gusta mucho que se denomina la oración de la serenidad, que usan incluso grupos de alcohólicos anónimos, donde dice el Señor, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame el valor para cambiar las que puedo y dame la sabiduría para discernir la diferencia. ¿Cuántos creyentes actúan neciamente en su incredulidad, pretendiendo cambiar cosas que no pueden cambiar? ¿O cuántos son irresponsables, no teniendo el valor de luchar para cambiar aquellas cosas que es su responsabilidad cambiar? ¿Y cuántos no tenemos la sabiduría para discernir la diferencia y nos quejamos y nos volvemos pasivos cuando debemos actuar, y cuando no debemos actuar, actuamos y complicamos las situaciones que estaban bajo el control de la providencia de Dios? De ahí que la impaciencia es incredulidad. Como lo decía el pastor John Piper, la impaciencia es una forma de incredulidad, porque es dudar de la sabiduría de los tiempos de Dios o de la bondad de su dirección. Si yo fuera, lo haría más rápido, Señor. Pero el problema es que ninguno de nosotros somos Dios. Usted sabe que en la ruta del pueblo de Israel por todo el desierto a la tierra prometida, dieron 40 años de rodeos. Había una ruta que duraba solo 6 meses. Pero los 6 meses no eran el plan del Señor, eran los 40 años en un espantoso y terrible desierto. Y Deuteronomio capítulo 8 dice, ¿para qué? Dice, para probarte, para tentarte, para que tú entendieras lo que había en tu corazón. Era parte del proceso del Señor. Pero el pueblo que hizo en todo ese tiempo del desierto, murmuró. La actitud que Santiago está diciéndole al pueblo que rechace. Miren cómo murmuró el pueblo del Señor en el desierto. Miriam, la hermana de Aarón, cómo murmuró el pueblo porque no tenían agua, porque no tenían comida, y el Señor les dice, no te han rechazado a ti, sino a mí. No es la actitud que va a aliviar el sufrimiento, al contrario, esa actitud de incredulidad y de falta de confianza en los tiempos y la soberanía de Dios va a agravar ese sufrimiento que ya está.
Esa impaciencia sucede a menudo porque nuestros planes no son los planes del Señor. Y porque nosotros todavía queremos torcer en muchas situaciones el brazo del Todopoderoso para que se adapte a lo que yo quiero. Y el Señor está diciendo, no, no. Y nosotros como niños pequeños, desobedientes y caprichosos, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo soy más sabio que tú, porque yo sé lo que te conviene, porque yo sé los planes que tengo para ti y porque todavía no es el tiempo. Pero como niños pequeños, cuando el Padre dice no, salimos a hacer la pataleta, airados, enojados, mi papá no me ama, mi papá no me quiere. Y cuando además de eso se agrava nuestro carácter manipulador, mami, mi papá, y originamos el conflicto y la murmuración. Mami, mi papá no me ama porque no me dio el chocolate. Y comienza a quejarse y a introducir. Y va la mamá, tú siempre negándole las cosas al niño porque tú estás... Y miren cómo la murmuración, el enojo da lugar a muchas dinámicas desastrosas para la vida del creyente. La impaciencia es una desconfianza implícita en la sabiduría de Dios, pues consideramos que nuestro reloj funciona mejor que el del Señor. Y ya está llegando como tarde. Y algunos dirán, pero es que siempre llega tarde. No, las lluvias llegan en su tiempo. La lluvia temprana y la lluvia tardía, de verdad que no tardó, sino que llegó cuando era la providencia de Dios. Es cuando estamos frente a situaciones como las que describe Santiago, cuando las Escrituras nos llaman a esperar el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta las lluvias. El labrador es entonces un ejemplo de una virtud esencial del creyente: esperanza, saber esperar, pero no esperar de cualquier manera, esperar pacientemente. Porque una cosa es esperar porque me toca, renegando hasta que se cumple el tiempo, y otra cosa es esperar con paciencia, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. No sabemos cómo se desarrolla el misterio de cómo esa semilla crece para convertirse en un precioso fruto. Y debemos dar lugar en nuestras vidas a la providencia misteriosa, a la mano misteriosa del Señor, y esperar a que todo se desenvuelva como el Señor lo ha planeado. El himno, del que solo leí un fragmento, al final dice: Dios es su propio intérprete. Dios sabe lo que va a hacer y Dios es su propio intérprete. Lo mismo que dice Santiago. Al final veremos cuál era el propósito del Señor. Pero yo quiero recordarle algo. Job, en su vida terrena, no supo lo que pasó. Cuando nosotros leemos el libro de Job, nosotros nos imaginamos que la conversación del cielo él la oyó, y que lo que al final el Señor, lo que pasó, Job lo entendió. Pero recuerde que cuando Job le pregunta al Señor, pero todo eso, dice, ¿acaso tú, dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Si me puedes responder, yo te respondo. Y Job, pues yo la verdad no sé eso. Bueno, entonces, si no entiendes eso, que es lo menos, no vas a entender mi plan eterno, que es lo más. Guarda silencio y confía en que yo soy
bueno, compasivo y misericordioso. Aprende a respetar el misterio de la voluntad de Dios, que no siempre de este lado de la creación entendemos, y creo que incluso en la eternidad entenderemos completamente, porque el Señor no es para nosotros completamente comprensible. Nuestra mente finita no puede comprender la infinitud, eternidad, bondad, sabiduría de Dios. Nuestro Dios es eterno. Ese pequeño concepto no es posible que nosotros lo entendamos. Piensa en la eternidad y siempre pensamos en términos de antes, después o, pero seguimos pensando dentro de la categoría del tiempo. Dios creó todo de la nada. ¿Sabe usted qué es la nada? Ni siquiera somos capaces de pensar en la nada, porque cada vez que pensamos en la nada pensamos en algo. Nuestra mente, si usted piensa en un espacio vacío, eso no es la nada, eso es un espacio vacío. Si usted piensa en el aire, no, eso no es la nada, eso es aire. Sí, nosotros siempre pensamos dentro del espacio y del tiempo. El ser eterno de Dios y haber creado antes de que nada existiera, eso no lo entendemos. Pero a veces queremos pedirle cuentas al Señor de cosas que no vamos a entender. Y a Job el Señor le contesta así: no te voy a decir, no es mi voluntad que ahora lo sepas. Tal vez, y el Señor muchas veces le responde igual a sus discípulos: no es hora de que lo sepan. Esto está en la sola voluntad de mi Padre, y a ustedes no les compete saber esto. Pero como nuestro deseo de control necesita conocer para querer controlar, entonces queremos saber cosas que no nos competen y excedemos nuestra responsabilidad. Nótese que el labrador hace su parte, pero conocer el futuro no es nuestra parte. El Señor ha revelado cosas, pero el Señor también se ha reservado cosas para sí. ¿Recuerdan cuando por allá en Deuteronomio, creo que 28, 29 o 29, 28, dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son y seguirán siendo para el Señor? Nótese que el labrador tiene que hacer su parte, arar la tierra, esparcir la semilla, y después solo le queda esperar y confiar, trabajar y luego esperar. Pero todos nosotros sabemos que no es fácil esperar. No es fácil. De ahí que de la paciencia que estamos hablando aquí es de la paciencia que el Espíritu Santo da, no de nuestro ejercicio de la voluntad natural ni de nuestro carácter natural, porque creo que todos sabemos que el hecho de que hasta nuestros celulares se demoren en abrir ya parece una crisis, nos da una crisis de ansiedad. Es terrible la forma en como nuestro carácter ha sido tan deformado en el área de la paciencia que no soportamos esperar 5 segundos. Y no vamos a esperar 5 segundos solamente. No sabemos ni siquiera hasta cuándo vamos a esperar. Y esa impaciencia está produciendo efectos gravosos en familias, en la vida de personas. Otra parte del himno dice: sus propósitos maduran pronto, desarrollándose a cada hora. Aunque el capullo tenga sabor amargo, dulce será la flor. Aunque el capullo tenga sabor amargo, el propósito es que esa flor sea dulce. Por eso, como hemos dicho, la impaciencia y lo que la acompaña, la ansiedad, la depresión, cuando entonces no controlamos lo que queríamos,
son una forma de incredulidad en la providencia de Dios. En medio de las aflicciones es todavía más difícil esperar que esa providencia de Dios actúe. De ahí la importancia de la exhortación de Santiago a ejercer la paciencia hasta la venida del Señor. Es en estas situaciones difíciles, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedades, cuando hay persecución, cuando debemos recordar el ejemplo de los profetas que fueron perseguidos antes que nosotros. Sin lugar a duda, vemos un ejemplo de aflicción en todo el Antiguo Testamento. Todo lo que vemos en la Biblia es una reflexión para la paciencia. El trato de Dios con Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés en su impaciencia pretende liberar al pueblo, salió y mató a 2 egipcios. Y va y le tocó vivir 40 años en un desierto exiliado. Después llega, libera al pueblo y le tocó vivir 40 años más en un desierto. Y al final de todo, perdió su batalla contra la impaciencia. Háblale a la piedra, venga, le pegó a la piedra y el Señor dice, bueno, como soy compasivo y misericordioso, no entrarás a esta tierra, pero entrarás a la tierra eterna prometida para ti. Pero veamos los resultados de la disciplina del Señor por causa de esa ira, impaciencia, incluso expresada casi que como un acto de venganza contra el pueblo y asumir un rol que no le tocaba. Miren, he sacado agua de la roca, y no era cierto. El Señor, a pesar de su incredulidad y de su impaciencia, proveyó para el pueblo agua de la roca. La paciencia es fruto de confiar en el propósito de Dios. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, traduce la Reina Valera actualizada. La versión de las Américas dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado. O habéis visto el propósito final. Y eso no lo dice para qué, dice. Bueno, el propósito final de Job, de mi obra con Job, lo vieron. Pero no quiere decir que veamos el propósito de la obra del Señor con nosotros. Pero ahí tenemos un ejemplo, dice, bueno, el Señor ahí fue compasivo y misericordioso. Yo puedo tener la confianza de que en mí, como su hijo, el Señor tiene el mismo propósito, moldearme a la estatura de un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, conformarme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Señor. Y en todas las situaciones difíciles de nuestra vida, Dios tiene el mismo propósito, que es forjar en nuestras vidas el carácter de su Hijo y esperar en Él, esperar en sus promesas, porque por medio de todas esas pruebas de las que habla Santiago, el Señor nos moldea, nos da ejemplo, nos ayuda. Algún día comprenderemos cuál era ese propósito. Algunos lo harán en esta tierra, otros no lo sabremos sino hasta que lleguemos frente al trono de Dios para ver cuál era su propósito con su vida. Mientras eso sucede, tenemos que seguir viviendo el proceso.
aprovechando ese proceso para nuestra madurez. El proceso debe servirnos para crecer, madurar y desarrollar la paciencia. La paciencia en las promesas del Señor. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. No siempre entenderemos el tiempo del Señor. En todo caso, una cosa es segura: esa espera irá acompañada de la enseñanza del Señor. El poeta Jorge Luis Borges, en una de sus poesías, dice: con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Miren la sabiduría de esta poesía, y eso que no es ni siquiera creyente. Dice: con el tiempo, cuando maduramos, comprendemos que apresurar procesos, que forzar procesos, ocasiona que al final no se produzca el resultado que se espera. Cuando ese labrador comienza a querer manipular y a que su cultivo se vuele las etapas, siempre tendrá consecuencias. Igual en nuestras vidas, cuando comenzamos a no quemar y vivir los tiempos del Señor y a volar los tiempos y los procedimientos que el Señor ha diseñado, cosecharemos siempre lo que no esperábamos. Porque Dios todo lo hace hermoso, dice Eclesiastés, pero en su tiempo. El Señor todo lo hace hermoso en su tiempo. Porque dice en el capítulo 3, versículo 17, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Cuando esperamos en Dios, el Señor nos da la promesa que aparece en Isaías capítulo 30, versículo 15. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Y esa es la quietud del labrador que dice: bueno, he hecho todo lo que era mi responsabilidad. Ahora tengo que echar todas mis cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que estemos quietos y veamos la obra del Señor. Comprender el propósito de Dios nos ayudará a esperar con paciencia. Como lo dice el texto, habéis visto el propósito final. Pero puede darse mucho tiempo antes de que veamos ese propósito final, e incluso puede que nunca veamos ese propósito final. Pero si tenemos confianza en el Señor, sabemos que ese propósito es para nuestro bien. Y confiaremos siempre que el Señor es compasivo y misericordioso. Y aunque no veamos el resultado o el propósito final, entenderemos lo que Job dice: ahora te conozco más, ahora puedo entender más, ahora tengo una experiencia cercana de ti, mis ojos te ven. El libro de Job termina con las bendiciones que Dios le dio a Job, pero nuestro libro todavía está abierto. Nuestra historia todavía no ha llegado a su final. Esta narrativa continúa. ¿Y continúa hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y por eso nos llama el Señor mismo a perseverar y a tener paciencia. Al final, cuando el Señor vuelva, todos esos libros serán abiertos. Pero todavía no es el tiempo para que eso suceda. Y no sabemos cuál es el tiempo para que eso suceda. Conocer el carácter de Dios nos ayuda a tener paciencia. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando tenemos esa absoluta confianza
en la bondad del Señor podemos esperar en medio de las dificultades. La Escritura nos enseña las verdades esenciales de los atributos de Dios, los cuales son la fuente de nuestra confianza y de nuestra esperanza en los tiempos de aflicción. En los tiempos de aflicción debemos tener presente que Dios es absolutamente soberano, Dios es absolutamente sabio, Dios es compasivo y misericordioso. Con esta reflexión entonces el Señor nos lleva a que esperemos en Él. Santiago nos dice que nosotros debemos afirmar en nuestros corazones y nosotros debemos entender que Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. Dios en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor para nosotros y en su soberanía tiene el poder para hacer que eso suceda en su tiempo y no en el nuestro. El llamado a la perseverancia es el que hace Santiago: tened paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Esta es una virtud ligada a la perseverancia, la paciencia. Habéis oído de la perseverancia de Job. En nuestra vida como creyentes también necesitamos perseverar, confiar, seguir creciendo en la voluntad de Dios. Pablo también exhorta a Timoteo con toda paciencia y le dice: sé perseverante y soporta las aflicciones, en 2 de Timoteo 4:5. En las aflicciones nos es necesario recordar a los profetas, y eso nos ayuda a ver a todo el Antiguo Testamento y hacernos conscientes de que debemos vernos como parte del desarrollo de una historia, inmersos en la historia del pueblo de Dios. A veces nosotros hablamos de la historia bíblica como si fuera la historia lejana de un pueblo completamente diferente al nuestro. Es nuestra historia también. Toda la historia bíblica es también nuestra historia. Y nosotros debemos ver cómo el pueblo de Dios ha salido victorioso de cada una de las situaciones en la historia. Y nosotros debemos ver cómo el pueblo de Dios ha enfrentado todas esas situaciones. Una vez en una discusión de un judío con alguien le dice: mira, ¿dónde están los romanos? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los persas? Pero mira dónde estamos nosotros. Y usó una frase muy llamativa, dice: el pueblo de Israel vive porque nuestro Dios vive. Increíble la conciencia de la historia. Y él decía: míranos, con todo lo que nos ha pasado en la historia, somos todavía un pueblo, y de esas civilizaciones solo quedan sus monumentos, pero nosotros vivimos. Y es increíble que el creyente no tenga esa conciencia. Nosotros también somos los hijos de Abraham, y esa historia también es nuestra historia. Y aquí eso es lo que está haciendo Santiago, y le dice al pueblo: recuerden lo que padecieron nuestros profetas, pero al final lo que ellos anunciaron se cumplió. Al final se mostró quiénes eran los verdaderos profetas del Señor.
Y al final el Señor juzgó a esos pueblos por la desobediencia a su palabra dada por medio de esos profetas. Recuerden eso, porque algún día el Señor hará justicia, y ese día aquellos que no creyeron en el mensaje de la salvación y de que el Señor está cerca, y de que el Señor hará justicia, y de que el Señor vendrá a sentarse sobre su trono de gloria y pedirá cuentas a todas las naciones y a todas las personas, ese día verán también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y verán el resultado también de sus obras, porque también implica la expresión de la justicia. El pueblo ese día, el día de la venida, verá el fruto de toda la obra que el Señor hizo en nosotros, pero también aquellos que se han opuesto a la voluntad de Dios, que se han rebelado a la voluntad de Dios, y que han hecho todo lo que Santiago describe: perseguido, maltratado, injuriado, renegado, también verán la manifestación gloriosa de la justicia eterna de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Hitler y otros se suicidaron creyendo escapar de una justicia terrena, pero enfrentarán el tribunal de Cristo, porque el Padre ha concedido a su Hijo todo poder, honor y gloria, y de esa justicia no escaparán. Y esa justicia es la esperanza del creyente. Ayer decíamos, Jesucristo no es la esperanza del creyente, es la única esperanza del creyente. Por eso de lo que nos habla aquí es de esperar a Cristo. No puede haber, bueno, aquí miro a Cristo, pero por otro lado estoy viendo de qué me agarro. No, esperamos en Cristo y solamente en Él. No hay otra. Pero con relación a la paciencia, nosotros vemos que Pablo utiliza una metáfora sobre la carrera de la fe. Bueno, es sobre la carrera de la fe. La metáfora es sobre la maratón, la carrera larga. Pero nosotros casi siempre la asociamos con los 100 metros planos. 10 segundos y se acabó el tema. ¿Alguien ha corrido una maratón? Bueno, yo una vez lo intenté. Les comento cuál fue mi experiencia. El novato, ¿qué hace? Sale a toda velocidad y deja a todo el mundo atrás. Y la primera, y cuando comienza la subida y la bajada y todo lo demás, uno ve que no va, sino en el comienzo. Ya uno dice, uy, como que me aceleré un poco. Y el trayecto se hace tan fatigoso que se hace en una etapa monótono. Uno corre y uno dice como que no avanzo, como que no llego, como que está muy lejos todavía. ¿Y sabe lo que sucede ahí? Comienza ya a doler las piernas, comienzan a salir las ampollas, y algunos corredores incluso se quitaban los zapatos porque ya no los aguantaban. No sé cómo hacían eso. Con el tiempo uno siente que se le reseca la garganta tanto que parece que estuviera tragando sangre. Y hay un fenómeno que pasa y que a uno le advierte: si te detienes no vas a poder terminar. Porque dice, como tú caigas en la tentación de voy a caminar un ratito. ¿Sabe lo que sucede cuando uno hace eso? Siente que las piernas le pesan una tonelada cuando quiere volver a arrancar. Con el tiempo, cuando sigue corriendo, hay una etapa de que le duele y después el músculo como que se anestesia. Y usted sigue corriendo por una mera mecánica. Pero si para, el dolor que da es terrible.
Esa metáfora es la que Pablo está usando cuando habla de la carrera. Dice, es mantener un ritmo constante, es ser sabios. Y cuando duela, no te detengas. Sigue manteniendo estable esa progresión de la fe. ¿Cómo lo haces? Deja de pensar en que está lejos, porque eso lo hace a uno más ansioso y se desespera. Un paso a la vez. Uno, otro poco, pero si yo sigo pensando, está lejos, no aguanto, no llegaré, toda esa dinámica que hace que uno poquito a poco vaya bajando el ritmo y no llegue. Igual pasa en la carrera de la fe. Cuando queremos acelerar las cosas, cogemos en el primer kilómetro y nos reventamos las piernas y todavía nos faltan como 20 más. Y queremos hacer las cosas fuera de tiempo, nos desesperamos y caemos en muchos errores. En la vieja tentación de voy a bajar el ritmo y después hago otro esfuerzo. Si no puedes ahora, cuando llegues al final, peor. O peor aún, me detengo y después comienzo de nuevo. Y después, cuando quieras volver a ponerte en marcha, dolerá el doble de lo que ya venías soportando. El tema es no perder de vista la meta, pero no caer en la tentación de adelantar los tiempos del Señor. Ahí está la paciencia. ¿Dónde está la perseverancia? El Señor nos acompaña en cada uno de esos pasos. Esa fue su promesa. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en cada paso. Y alienta mucho cuando en medio de esas actividades, por ejemplo, hay alguien que anima y dice, sigue, ya vas bien, te falta poco. Aunque falte bastante, de todos modos uno dice, bueno, algo. Pero no podemos caer en la práctica destructiva de no vas a llegar, mejor detente ahora, ya ríndete, tú no sirves para esto, en la murmuración. Yo por qué, esto aquí, esto lo otro. No, el Señor dice, ven y confiesa delante de mí, apoyémonos los unos a los otros, que la carrera de la fe no se corre cómodamente sentado en un sillón, sino esperando en el Señor. Que esa perseverancia a su tiempo dejará su fruto. De ahí la importancia de tener paciencia hasta la venida del Señor. Pablo, hablando de eso en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, el tiempo de Dios, segaremos, pero si no desmayamos. Porque como lo dice el himno, el capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Quiero terminar leyendo el himno completo, o lo que nos faltaba del himno. Dice, Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia.
Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos maduran con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y es Él quien la da a conocer. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y porque sabemos que tú eres compasivo y misericordioso. Rogamos, Señor, que tú nos sigas dando paciencia y perseverancia en la carrera y en la batalla de la fe, y nos ayudes, Señor, a tener puestos siempre nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, Señor. Que tú nos ayudes a perseverar y en la carrera animarnos, Señor, los unos a los otros, porque sabemos que tú vendrás, Señor, y contigo tu justicia, y contigo la reivindicación de tu pueblo, por tu gracia, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén.